Hola amigos, bienvenidos nuevamente, clase número 3 de nutrición aplicada al fisicoculturismo natural. Mi querida Gaby Domínguez, bienvenida a este nuevo video número 3. Un Gaby, gusto, Mau. vamos a compartir el día de hoy el tema, cuál es el ritmo adecuado en la pérdida de peso corporal. Y sin más preámbulo, porque nos hemos quedado cortos, nos llegan muchas dudas, estamos tratando de contestarlas puntualmente. Gaby, vamos a comenzar. En cuestión de pérdida de peso corporal, Gaby, ¿cómo sería tu primera recomendación, antes que todo? Sí, Mau, pues mira, vamos a partir de los principios básicos de la disminución de grasa corporal y por acá normalmente los nutriólogos, los entrenadores, los preparadores tenemos ya muy aprendido una respuesta que es el déficit calórico. No sé, seguramente lo habrás escuchado por ahí. Si quieres disminuir grasa corporal, si quieres perder peso, hay que generar un déficit calórico. Perdón que te interrumpa, antes Sí. que todo, perdón. Yo sé que el tema es de nutrición y todo, pero siempre la gente dice, cardio, o sea, decían, un cardio para bajar de peso, lo principal. Y hoy veo en todas las referencias, que en las pirámides, en los círculos, en los cuadrados, en todas las referencias, lo preponderante es el déficit calórico, que Claro. estás hablando ahorita, ¿verdad? Sí, Mau, es que finalmente, técnicamente, chicos, y por definirles qué es un déficit calórico, básicamente estaríamos hablando de ingerir una cantidad de energía, de ingerir una cantidad de calorías menor a lo que yo necesito para mantenerme, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo requiero 2000 kilocalorías para mantener mi peso, mi composición corporal, tendría que estar consumiendo menos de esas 2000 kilocalorías para poder disminuir mi reserva, que en este caso esa reserva principalmente es grasa corporal, ¿no? Que es como digamos el tejido por excelencia donde guardamos energía los humanos y que lamentablemente, Mau, o bueno, no lamentablemente, porque en realidad esto ha surgido por fines incluso evolutivos, o sea, ha sido que al humano nos ha permitido sobrevivir. Los humanos somos muy buenos guardando grasa. Les comentaba, por ejemplo, en la sesión anterior que tenemos un tope natural de aumento de masa muscular, tanto en velocidad como en totales. Pero, ¿qué crees? Con la grasa corporal no tenemos límite, somos muy buenos aumentándola, sabemos que es de lo más fácil, ¿no? Come mucho y vas a ganar grasa corporal y el cuerpo es muy eficiente en ello, precisamente porque durante etapas, por ejemplo, de hambruna o de escasez de alimentos es lo que nos ha permitido sobrevivir. Entonces, no es tal cual que la reserva de grasa sea mala, al contrario, como decimos, nos ha permitido muchas veces pasar periodos largos de hambre, pero en nuestro contexto y sobre todo con el estilo de vida que llevamos, donde tenemos acceso a un montón de alimentos, donde tenemos alimentos a toda hora y prácticamente al alcance de un dedo, no ahora con el celular, y donde además nos movemos muy poco, nuestro requerimiento es menor. Entonces somos una población sedentaria, que se mueve poco y que además está comiendo en exceso. Eso da como resultado, Mau, que nuestras reservas de grasa aumenten, ¿no? Y finalmente lo que buscaríamos en este caso con el déficit calórico es disminuir esa ingesta para hacer uso de las reservas, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, pasas un periodo tú de comer demasiadas calorías, de moverte poco y vas guardando cierta reserva de energía, ¿no? Incluso si quieres verlo así, por ejemplo, tienes una bonanza económica, te va muy bien, estás teniendo buenos ingresos, haces tu guardadito, pero ¿qué crees? Posteriormente vas a necesitar sacarlo para reducir esa reserva, que es precisamente lo que estaríamos buscando con el déficit calórico, que al consumir menos calorías tengas que hacer uso de esos ahorros, ¿no? Y finalmente los saques para utilizarlos como una fuente de energía. Entonces, sí, el principio fundamental de la pérdida de grasa es el déficit calórico, pero imagínate, Mau, si esa fuera la respuesta, pues ya, terminamos el tema, bueno, Mau, pues nos vemos, déficit calórico, ahí quedó. Pero a las personas y sobre todo ya a nuestros clientes, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, hay que aterrizarles este concepto y sobre todo llevarlo a la vida real, llevarlo a la práctica. Ok, sí, Gaby, necesito un déficit calórico, pero ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago no solamente para alcanzarlo? Porque, Mau, alcanzar un déficit calórico es bien fácil. Yo te podría decir, no comas hoy, o sáltate el desayuno, o quita los carbohidratos de tu dieta, las fuentes de carbohidratos, y ya con eso estás en déficit calórico. El problema está en establecer el déficit adecuado y sobre todo en mantener ese déficit. Tú sabes que las personas somos buenas en empezar una dieta, pero no en continuarla. Entonces la clave aquí normalmente está cómo sostener ese déficit para poder ver los resultados que estamos buscando. Sí, sí, me quedo pensando porque sí, efectivamente me incluyo, desafortunadamente, pero el cometer errores y reconocerlos para mejorarlos es parte de lo que nos ayuda a ir avanzando y ir mejorando en todos los aspectos.
Y efectivamente yo era de los que, y tú me conoces, de los que siempre te he dicho, ¿no? Inclusive cuando todavía llegaba a atender clientes al inicio de, cuando empezamos la escuela, le decía, pues, dietas muy extremistas, ¿no? De la herencia que veníamos, porque traigo otra formación de años atrás, de otras épocas, de otras tendencias, y lo vamos replicando. Y sí es muy abrupto a veces para... Que te voy a decir algo también. Yo conozco personas que se pueden someter, y me incluyo, a exigencias extremas, claro, y sin problema, y conozco gente que sí es necesario la dosificación adecuada, claro, de un profesional en la materia. Pero sí me queda claro que hoy, en la experiencia propia, decir lo extremista y lo adecuadamente en protocolos, yo sí elegiría lo adecuado. Claro, no. Y es que incluso esa adaptación incluye elegir la herramienta adecuada, ¿no? O sea, incluso en algunos casos, por ejemplo, hubo un tiempo que los nutriólogos criticábamos mucho las dietas de gimnasio, ¿no? Como que decíamos, ay, es que siempre es lo mismo y bien poquitas calorías y quitan los carbohidratos. Pero ¿qué crees? Pueden ser medidas efectivas para cierto tipo de clientes. Por ejemplo, comer lo mismo todos los días muchas veces es más práctico y genera más apego. Esta idea de querer, por ejemplo, venderle a lo mejor una alimentación con estos productos que decíamos como chatarra y galletitas y gomitas y dulces, no funciona para todo el mundo. Y pueden ser dietas que incluso comprometan el apego del cliente, contrario a lo que buscaríamos. Entonces, si bien a algunas personas les va a funcionar muy bien la flexibilidad, esta mayor permisividad, por así decirlo, o sea, darles más libertad a la hora de elegir los alimentos, va a haber otros con quienes definitivamente no sea la opción. Y personas que prefieren a lo mejor abstenerse, o sea, definitivamente no tener un contacto con ese alimento, porque muchas veces, ¿no?, la moderación no es algo fácil de conseguir, ¿no? Los nutriólogos también solíamos hablar mucho de ese concepto de todo con moderación. Sí, pero alcanzar esa moderación es un proceso bien largo, y que tú sepas elegir tus alimentos, que tú determines tus cantidades, incluso que puedas detenerte en un momento, requiere de mucho trabajo. Fíjate que la clase de 2, la clase pasada, dijiste algo muy importante. Normalmente las personas sabemos lo que se tiene que hacer y lo que no. Y abocando uno de los principios básicos del coaching, del coaching, bueno, del coaching que sirve a las personas, las personas sabemos la mayoría de las respuestas a nuestros problemas. Entonces, todos sabemos por qué no bajamos de peso, por qué no bajamos la grasa, por qué no dejamos el pan, y lo sabemos. Comemos mal, dormimos mal, no hacemos ejercicio. Y en este marco, yo te quisiera consultar, Gaby, ¿cómo ves la actualidad? Porque yo veo hoy que la gente sí es más consciente y está más informada y más limitada. Incluso yo conozco gente que ya se limita más. ¿Tú cómo ves, desde tu perspectiva profesional, yo sé lo que puedo comer y lo que no puedo comer, y yo sí me extrapolo, yo sí digo bye y alcanzo mi objetivo inmediato. No inmediato, con un conocimiento ya de lo que es mi entrenamiento. ¿Tú cómo ves a las personas? ¿Ya más accesibles, o siguen renuentes, o siguen desconocedoras de lo que es? Fíjate, Mau, hay todo un tema ahí, hay mucha polémica, sobre todo porque hay más información, pero eso también nos hace más ruido. Un profesor por ahí de la maestría nos dijo la siguiente frase que se me quedó muy grabada. O sea, hoy en día ya no navegamos en internet, sino que naufragamos en ello, ¿no? Porque precisamente te pierdes con tanta información. Entonces, el problema con la gente es que a veces, y en este momento, acaba más confundida con todo lo que se ve en redes sociales, con que una persona dice una cosa, otra dice otra, y esas pautas acaban siendo muy confusas. Entonces, yo algo que veo con los clientes es que muchas veces llegan perdidos con tanta información y no saben cómo aplicarlo. Pero dijiste algo muy cierto. Desde coaching, por ejemplo, se recomienda reconocer que tú puedes ser experto en nutrición, puedes ser experto en entrenamiento, puedes ser experto en estilo de vida, si así lo queremos ver, pero el único experto en lo que necesita y verdaderamente en lo que le va a ser eficiente es el cliente. Entonces, por ejemplo, una pregunta que yo les hago durante la consulta y que a veces hasta les suena así como, no sé, como burda a lo mejor, es ¿qué consideras tú que deberías mejorar en tu alimentación? Y muchas personas me dicen, ay Gaby, pues por eso vengo contigo, para que tú me digas, ¿no? Pero digo, a ver, tú conociéndote, tú siendo experto en lo que estás haciendo, ¿qué crees que deberías mejorar? Y ahí viene donde las personas te dicen, no, bueno, es que la verdad pues yo me paso con el pan dulce, yo tomo mucho refresco, no tengo horarios establecidos, los fines de semana como súper mal. Entonces, la persona normalmente identifica esas cosas que debería mejorar. Y en ese sentido yo creo que sí hay mucha conciencia.
Lo que está faltando no es a lo mejor conocimiento, sino saber aplicar ese conocimiento y finalmente tomar estrategias. Y es ahí donde nosotros normalmente actuamos, ¿no? Ya sabes que tienes que comer menos, ya sabes que tienes que hacer un déficit, ya sabes que tienes que cambiar, pero yo te voy a ayudar con herramientas prácticas, con estrategias, para que logres hacerlo y finalmente lo hagas de la manera más eficiente. Y yo creo que ahí nosotros también como que limpiamos muchos mitos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fíjate que hace un tiempo viajé con un médico, me lo encontré así en un autobús, íbamos platicando, y yo dije, bueno, pues es médico, ¿no? Yo hablo de nutrición, alguna noción debe tener, y me empezó a preguntar muchas cosas, y en gran medida, Mau, eran mitos acerca de alimentación. Sí. Y él cuando me dijo, bueno, ¿tú a qué te dedicas? No sé, ¿qué haces? Me dije, ¿sabes qué? Yo me dedico en gran parte a esto, a quitar esos mitos, a ir despejando esas dudas para que las personas se queden verdaderamente con información útil y práctica. Porque tú sabes que hoy en día la gente sabe de alimentación, que incluso es lo que ha pasado en redes sociales, tiene nociones, pero muchas veces pueden ser ideas un poquito, pues sí, digámoslo, equivocadas o tal vez ya confusas, ¿no? Acerca de alimentación. Sí, uno de los objetivos de todos los líderes del ejercicio físico, instructores, entrenadores, asesores, coaches, por supuesto nutriólogos, es desmitificar todos estos conceptos que no tienen validez o sustento y para eso tienen que estudiar y aprender y estar permanentemente actualizados. Claro. Gaby, principios de disminución de la grasa. Claro, Mau. Pues mira, partiendo de esto, de que necesitamos generar un déficit calórico y llevándolo un poquito más a alimentación, aquí haríamos uso sobre todo de estrategias que nos permitan mantener al cliente comiendo menos. O sea, ya sabemos que van a necesitar comer menos, pero ¿cómo le hago? Mira, una de las estrategias va a ser sobre todo orientar a la persona para que tenga y logre tener más saciedad y control del apetito. Ahí, Mau, tenemos alimentos que van a ser claves. Por ejemplo, alimentos de origen animal, alimentos que sean buena fuente de proteína, vegetales, ¿vale? Y otros alimentos de baja densidad energética, es decir, alimentos que tienen pocas calorías y te dan más saciedad, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de incluir más proteínas, de cubrir suficiente proteína en la dieta, de incluir más vegetales, incluso podríamos decir aquí frutas, con cierta moderación, y sobre todo alimentos enteros integrales, ¿no? O sea, esos son alimentos que te van a aportar nutrientes, te van a aportar menos calorías y te van a mantener satisfecho durante el día. Esta parte que te comentaba hace un momento de, a ver, ahora que tengo un presupuesto más cortito, ¿no? Por ejemplo, imagina que ahora estás ganando menos, ¿no? Ahora en pandemia. Si tengo un presupuesto más cortito, ya voy a elegir mejor lo que compro. Y ya no voy a decir, bueno, sí, pues me compro aquella camisa de 10,000 pesos, ¿no? Porque sabes que ahora mi presupuesto es limitado. 9,000. 9,000. Entonces, lo mismo hacemos con la dieta. Si yo sé que ahora no tengo 2,000, sino 1,500 kilocalorías, voy a elegir utilizar estas calorías de forma más eficiente, ¿no? Entonces, aquí sí ya requerimos de elegir mejor los alimentos, de preocuparnos un poquito más, porque a lo mejor yo antes decía, bueno, 300 calorías para un pan dulce. Pero ahora sé que esas 300 calorías no me van a dar saciedad e incluso posiblemente estimulen más mis ganas de comer algo dulce, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos dentro de estas pautas de elegir alimentos más saciantes, que me aporten menos calorías, y sí les hablaría, chicos, de limpiar su dieta, sobre todo de aquellos alimentos que nos dan muchas calorías y pocos nutrientes, ¿no? Y serían sobre todo alimentos ultraprocesados. Como les comentaba, ¿cómo saber que un alimento es ultraprocesado? De entrada, si viene en un paquete y lo venden en Oxxo o cualquier tienda de abarrotes, ya sabemos que es un ultraprocesado. Pero sobre todo, si veo la etiqueta, observo los sellos, que muchos igual ya no le hacen caso, pero veo que tiene 4 sellos o arriba de 3 sellos y veo una lista muy larga de ingredientes, sé que es un ultraprocesado. Y a lo mejor va a ser parte de mi 20% de flexibilidad, pero no puede ser la base de mi alimentación diaria. Entonces, empezar a limpiar mi dieta de esos productos y dar prioridad a aquellos que son ricos en nutrientes y que me van a dar más saciedad, ¿no? Entonces, una pauta puntual, Mau, sería, por ejemplo, enfocarme como primer lugar, y sobre todo si ya estoy haciendo registro de alimentos, en cubrir la cantidad de proteína, ¿no? Okay. Y ahí, en promedio, los voy a dejar sobre todo por la población que tenemos, orientada a culturismo, personas que van a estar entrenando, que ya tienen cierta actividad, alrededor, y de forma práctica, ya podríamos entrar en detalles, alrededor de 2 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces, si pesan 70 kilos, esto representa alrededor de 140 gramos de proteína al día, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo los cubro? A partir principalmente de alimentos de origen animal, carne, pollo, huevo, pescado, lácteos,
e incluso algunos productos, por ejemplo, de origen vegetal, que serían principalmente leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, chícharos, y sería como mi principal objetivo, ¿no? Entonces, en cada comida, más o menos de esa cantidad total de proteína, deberíamos estar cubriendo por lo menos alrededor de 25-30 gramos por comida para mantener la saciedad. Y eso normalmente se alcanza de forma sencilla, por ejemplo, con unos 120-150 gramos de pollo, de carne de res, unos 200 gramos de pescado. Entonces, con esa porción en tu plato, tú estás asegurando suficiente proteína y más saciedad. Incluso aquí, por ejemplo, y antes de que se me vaya, uno de los objetivos centrales, chicos, en la disminución de grasa es cuidar la masa muscular, ¿no? Que muchas veces era un error. Yo quiero perder peso, no me importa, como poquito y me olvido de todo lo demás. Ya les decía, chicos, si perder peso es complicado, ahí les encargo la ganancia de masa muscular. Entonces, hay que evitar que en este proceso pierdan mucho músculo para después no batallar tanto ganándolo. Entonces, aquí objetivo central, mantener el músculo y en medida de lo posible seguir disminuyendo grasa corporal. Sí, el músculo es un recurso muy preciado para todas las personas. No se puede gastar en estas ni exponer, ¿no?, a esa gran pérdida. Gaby, rápidamente, brevemente, dos mitos o dos ideas que tengo presentes y que veo en esta cuestión de navegar que dijiste entre información que puede ser no tan veraz o no tan confiable. Uno, las calorías negativas, que dicen que hay alimentos que tienen menos contenido calórico que lo que te gastas en metabolizar. Entonces, digamos que si un apio tiene 80 calorías, pero para digerir ese apio te gastas 200, pues estás comiendo negativo, ¿no? Ese una. Y dos, es cierto que los productos procesados tienen ingredientes que en lugar de saciarnos, nos hacen querer más de esos productos. Eso quisiera que lo compartieras con la gente. Sí, Mau, fíjate que es un tema que a mí me gusta mucho. Suelo no tocarlo tanto porque suele sonar un poco como amarillista y grillero y como quieras llamarle. Pero la verdad es que yo sí tengo un tema con los alimentos ultraprocesados, sobre todo porque yo les digo, no es casualidad, chicos, que unas papitas te sepan tan rico, no es casualidad que unas galletas sepan tan bien. De verdad, hay toda una industria de por medio, hay toda, pues sí, una gran cantidad de dinero de investigadores, de especialistas, diseñando ese producto que tú comes. Entonces, estos productos tienen la cantidad exacta de azúcar, de grasa, de saborizantes, incluso de colorantes, para que nos gusten. Por lo tanto, si lo pruebas en algún momento de tu vida, seguramente vas a querer volver a comerlo. Y sobre todo tienen esa capacidad de simular tus ganas de ingerirlo. Incluso a nivel cerebral, por ejemplo, generan cierto estímulo positivo a nivel emocional, que tú dices, híjole, es que como que cuando como eso me siento bien, ¿no? Entonces, sí, al estar triste, ansioso, deprimido, pues sabes que unas galletitas, porque eso me da una buena sensación, ¿no? Entonces, al final va incrementando mis ganas de comerlo. El problema es que incluso también nuestro paladar se acostumbra a esos sabores y ya cuando quieres meter alimentos naturales, verduras, frutas, etcétera, pues te vas a ver súper insípido, ya no es lo mismo. Entonces, la verdad es que sí, yo les recomendaría en medida de lo posible evitarlos, a lo mejor por ahí una indulgencia cada cierto tiempo, incluso meterlo dentro de mi planeación de forma un poquito más planeada, más planificada, pero en medida de lo posible sí restringirlos. Y respecto a lo que comentabas de las calorías negativas, no es radicalmente así. De hecho, a esto se le conoce ya en términos, digamos, específicos como efecto termogénico de los alimentos, y son las calorías que gastamos en digestión. Pero el efecto no es tan alto como para compensar el aporte total. Ahora, además, por ejemplo, de verduras, en este caso, normalmente no comemos tantas calorías, porque como tienen poquitas en realidad, el gasto que podemos generar a partir de ellas no es tan alto, pero son una buena estrategia de entrada para darme saciedad, para quitarme incluso la ansiedad de estar comiendo otras cosas, te dan volumen, mejoran la motilidad intestinal, o sea, son una buena herramienta. Simplemente la respuesta sería que no generan a lo mejor un efecto tan significativo, o sea, no es algo que por sí mismo te vaya a hacer perder grasa, ¿no? Ok, sí, eso es importante porque sí es parte de la información que abunda en las redes. Sí, claro. Gaby, ¿cuál es la velocidad indicada de pérdida de peso? Claro, Mau, este es un punto muy importante, de hecho es el punto central de la sesión, porque muchas veces nos ponemos metas excesivamente altas, poco realistas, y que al final del día lo que van a hacer es desmotivarnos. O sea, si tú te pones una meta y dices, quiero perder 5 kilos de aquí a un mes y no lo logras,
seguramente lo que va a pasar es que dejes tu objetivo, ¿no? Y que a lo mejor digas, pues ya no lo hago porque no conseguí esta meta. Entonces, lamentablemente, Mau, tenemos una idea de que la pérdida de peso va a ser algo rápido, algo mágico, algo fácil, sobre todo comprando algunos productos o algunos métodos por ahí, y la verdad es que no. La pérdida de peso, chicos, es también un proceso lento, no tan lento seguramente como la hipertrofia, pero sí que nos va a llevar un proceso, digamos, constante y sobre todo a cierto plazo. Fíjate, Mau, que uno de los datos que normalmente utilizamos en este tema de pérdida de peso es un dato que cuando yo lo aprendí en la universidad me hizo muchísimo ruido. Y esto es que para lograr perder, chicos, 1 kilogramo de grasa corporal, necesitamos gastar en promedio 7,000 kilocalorías. Para 1 kilo. Para 1 kilo, 7,000 kilocalorías. Entonces yo cuando escuché eso dije, a ver, si a lo mejor yo estaba pensando que en un mes iba a perder 4 kilos, 5 kilos, jamás. ¿Por qué? Porque eso implicaría que yo esté gastando cierto número de calorías. Entonces, ya cuando lo vemos desde esta perspectiva práctica, técnica, podemos determinar mejor cuánto peso voy a perder. Entonces, un estimado de déficit calórico que se ha utilizado por muchos años es una reducción de alrededor de 500 calorías por día. O sea, eso es como un promedio, ¿no? Pues quita 500 calorías de tu dieta, que ya se puede ajustar por porcentaje, sobre todo, que es lo que yo les recomiendo, pero en promedio nos quitamos 500 calorías de la dieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mantengo ese déficit de 500 calorías por día durante una semana, ¿vale? O sea, tendría que multiplicarlo, estaríamos haciendo 500 por 7, nos da 3,500 kilocalorías de déficit, que es apenas medio kilo de grasa por semana. Entonces, en 15 días tendríamos el doble, que son 7,000. ¿Qué crees? Estás logrando bajar tu primer kilo de grasa a los 15 días. Y al mes, que sería el doble de tiempo, ¿no? 7,000 por 2 nos da 14,000 kilocalorías. Entonces, por mes, la pérdida de peso esperada es de 2 kilos. Okay. Eso sería, incluso por Organización Mundial de la Salud, digamos, lo saludable, lo óptimo. Y hablando particularmente de culturista, de atletas, lo podríamos estimar en alrededor de 0,7 a 1% de tu peso corporal total, ¿no? Por ejemplo, volviendo a tu caso que me decías, pesas 79, vamos a redondearlo ahí en 80, estarías perdiendo alrededor de 590 gramos, entre 590 a 1 kilo, ¿no? Entonces, por mes. Por mes aproximadamente, pero serían más o menos, si lo consideramos así, 800 gramos. 800 gramos a 1 unos kilo, 800 gramos al mes. Y esto tiene mucho que ver, chicos, también con el porcentaje de grasa que tengas. ¿Por qué es menor la pérdida de peso? ¿Por qué podemos considerarlo menor en personas que tienen un porcentaje de grasa más bajito? Normalmente, Mau, cuando vas bajando tu porcentaje de grasa, hay más resistencia. Hay más resistencia a la pérdida de peso. Una persona obesa, una persona con un exceso de grasa corporal, tiene un mayor potencial de pérdida de peso. Cuando vas llegando, por ejemplo, en mujeres al 20, 18, 16% de grasa, el cuerpo pone una resistencia natural porque requiere de cierta cantidad de grasa. Con los hombres, 10, 8, 6% se va teniendo más esa resistencia. Entonces, a lo mejor, te digo, esta pérdida de peso promedio por semana, este que te comentaba sí es por semana, el de 1%, va a ser lo óptimo para ti. Entonces, 800 gramos en el mejor de los casos nos darían por mes, pues más o menos eso, ¿no? Los 3 kilos aproximadamente, bien aplicado, ¿no? Bien aplicado. También las personas con más masa corporal en general movilizan más peso en el mismo tiempo de ejecución del ejercicio. Entonces, yo de 79 contra alguien de 110 va a estar consumiendo más calorías la otra persona que yo, y alguien de 69 también. Entonces ahí también se tienen que hacer consideraciones. Sí, en promedio, chicos, podríamos quedarnos con esta idea, alrededor de entre 0,7 a 1% por semana, ¿no? Que les digo, nos daría una pérdida de entre 2 a 3 kilos por mes, más o menos. Les digo eso como un promedio, ya depende también de cada persona y de su porcentaje de grasa. Pero si, Mau, por ejemplo, ya en chicas por debajo de 14% de grasa, sí, o por ejemplo en hombres por debajo del 6% de grasa, sí, ves una pérdida de a lo mejor 200 gramos al mes, ¿no? Y es un buen resultado, considerando que tienen un porcentaje de grasa tan bajito. Ok, mi Gaby. Gaby, ¿y las recomendaciones puntuales para todas las personas que van que están viendo este video y que se llevan algo sumamente importante para ellos? Claro, Mau. De entrada, mi recomendación sería que trabajen por temporadas largas de pérdida de peso.
Por ahí, hace un par de años, se publicó un protocolo, precisamente en Estados Unidos, para culturismo natural, que te habla, Mau, de al menos 16 semanas para este déficit calórico, por lo menos. Entonces estamos hablando de mínimo 4 meses para ver una pérdida de, ¿qué te gusta? Unos 4 o 5 kilos de grasa. Y esto es pensando en que el atleta natural necesita mantener su masa muscular. Digo, tú podrías decir, a partir de mañana no como o me quito todos los alimentos ricos en carbohidratos y voy a perder peso. Pero en este caso, con el culturista natural, el objetivo central es mantener su músculo. Porque yo, si mando una dieta extrema radical, sí voy a ver resultados y publico ahí en redes, no, miren, mi cliente perdió 5 kilos en un mes, pero al rato, casi no se da, pero al rato va a ser precisamente algo contradictorio para ellos. Retomando, por ejemplo, el caso de Gaby, que ahorita es una estrategia que ahora sí que podemos ir observando muy bien todo este proceso. Con ella iniciamos en el 27% de grasa, que era alto para empezar volumen, y el objetivo fue llevarla al 20%. Nos tardamos 3 meses en esto, 3 meses en 27-20, pero algo muy importante con Gaby es que está descansando bien, mantiene su actividad, está mejorando en el entrenamiento, está mejorando su masa muscular, incluso tanto en fotos como en bioimpedancia, que ya está llevando así su seguimiento, y ese, por ejemplo, es un resultado muy bueno, incluso extraordinario, esa reducción, que en kilos a lo mejor dices tú son 3-4 kilos, ¿no? Pero en porcentaje de grasa y en composición corporal está la diferencia, chicos. Entonces, recomendación también muy importante aquí, no se basen únicamente en el peso, o sea, que no sea su único indicador lo que marca la báscula, sino también observen muy bien la composición corporal, porque pueden incluso estar pasando este proceso de disminuir grasa, mejorar el tono muscular y que no sea algo que necesariamente se refleje en la báscula. Entonces, esto sería fundamental, sobre todo para su seguimiento, porque muchas veces, y hay particularmente las mujeres, estamos muy enfocadas en el peso de la báscula y si no vemos en el resultado que nosotras buscamos, nos desesperamos y lo abandonamos. Entonces, sobre todo observar composición corporal y de preferencia establecer etapas largas para déficit, sobre todo si ya están en esto de culturismo natural. Normalmente, Mau, y esto pasa con atletas ya profesionales, su porcentaje de grasa se alcanza incluso meses antes de la competencia. O sea, un atleta profesional 2 meses antes de su competencia ya está en el porcentaje de grasa ideal y lo único que hace al final es un trabajo ahora sí que de puesta a punto tal cual, pero ya no estás peleando con el peso del atleta. Y lamentablemente en México, todavía que tenemos estrategias un poquito arcaicas, podríamos decirlo, a veces estamos peleando las últimas semanas con la grasa, ¿no? Entonces la idea sería alcanzar este punto desde antes y ya trabajar nada más tu puesta a punto en las últimas semanas. Exacto, ha cambiado mucho todo lo que es, ya ha avanzado mucho más bien. La información, la recomendación que les puedo hacer es los cambios rápidos, efímeros, pueden ser muy poco sostenibles, se los digo por experiencia, si nos extralimitamos o nos exponemos a estrategias y protocolos de entrenamiento y alimentación, sí se alcanzan más rápido, pero son alcances que no duran, no se pueden sostener simplemente por instinto de supervivencia que dices, el cuerpo lo resiente. Es necesario asesorarse para aprender y estar lo más íntegros posible. Fíjate que lo que dices de Gaby, no se le veía ese porcentaje de grasa tampoco. No, ya ahora que lo dices me sorprende ver que estaba en esos niveles y qué grato que los hayan alcanzado en el tiempo correcto. A lo que voy es, los resultados rápidos no son tan buenos. Gaby, otro apunte. Sí, Mau, solamente para dejarlos por acá, chicos, déficit calórico de alrededor de 10 a 20%, idealmente. Yo casi siempre suelo empezar y trabajar con un 20% para ver resultados un poquito más significativos y ese 20% va sobre el gasto energético total. Y la última, Mau, es que un porcentaje de grasa saludable, que es algo que también muchas veces perdemos de vista, en hombres está alrededor de 20 y en mujeres alrededor de 30. Okay. Entonces, sí, ya para culturismo, fitness, podríamos buscar uno más bajito, pero en estos casos podría ser todavía saludable. El rango de la salud. Así es. Nos tenemos que despedir, chavos. Nos vemos en la siguiente, última clase, no se la pierdan. Nos vemos. Bye, Gaby. Listo.